Buenas noches, bienvenidos a esta primera conferencia de la Resistencia, en la que tendremos un invitado muy especial, sobre todo porque muchos nos cuestionamos qué lo hizo de creer en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador a pasar a ser un crítico de la 4T. La mayoría de nosotros conocemos al columnista, internacionalista y empresario Manuel Díaz, a quien cedo la palabra. Bienvenido y buenas noches a todos. Gracias. Un empresario prácticamente dedicado al comercio exterior. Mi empresa Grupo EI tiene más o menos 1,200 empleados, 45 oficinas, 18 centros de distribución en todo México. También hago otras cosas muy divertidas, como cuidar los bosques en Valle de Bravo, tratar de rescatar todos los manantiales de agua. Yo vivo aquí en Valle de Bravo, aquí tienen su casa. Soy una persona de una historia peculiar. Estudié en colegios públicos prácticamente, en el CCH Vallejo. Me fui a los 16 años a Estados Unidos a trabajar en un restaurante sin documentos. Ahí hice mi carrera, mi maestría y regresé y ya con trabajo. Me fui a explorar África un tiempo y estando en África me contactó Mario Saucedo, que fue secretario general del PRD, senador, para que le coordinara su campaña del PRD en Jalisco. Y tuve 8 arrestos en San Francisco. Siempre fui un activista de izquierda muy radical. Fui el primer presidente latino de San Francisco State University, del Consejo Estudiantil. Aquí en México también tuve una trayectoria muy interesante y muy corta en política. Nunca me he interesado por un puesto, siempre me he interesado por una pasión a las libertades cívicas. Soy una persona comprometida con una agenda de izquierda progresista, una agenda donde se genere el desarrollo y crecimiento del pastel para poder repartirlo de una manera más equitativa. Y por poder repartirlo, sí, con meritocracia. Y creo que esa es la izquierda moderna, una izquierda que comulga muy bien con el respeto a cualquier forma de pensar, pero que tiene necesariamente que evolucionar hacia los modelos que hemos visto un poquito en Chile, en algunos países nórdicos, donde se privilegia el progreso y después se ve la parte de la justicia social. Es decir, crecemos la riqueza y de ahí la distribuimos más equitativamente. No nos aborazamos ni nos atascamos, ni caemos en estos falsos predicamentos y estos excesos. Entonces comienzo por decir lo fundamental. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia gracias a los gobiernos anteriores, sin los excesos, sin las justificaciones que Andrés Manuel tiene como presidente, no hubiera podido llegar. El dolor y el sentimiento de nuestro pueblo mexicano es real. Las injusticias son reales. El Estado de Derecho totalmente pisoteado es real. A veces en esta polarización pensamos que no tiene ninguna razón este enojo social y que todo ha cambiado de repente y que ya nadie tiene derecho a pensar que no hubo un pasado injusto, lleno de dolor, de abusos policiales, de que el poder se compraba con dinero, de que tú querías meter una denuncia y tenías que hacerla. Y varios ciudadanos, a través de este movimiento, fuimos haciendo instituciones que voy a partir de el movimiento de 1988, cuando hay un rompimiento en el PRI y se empieza a unir una serie de izquierdas, de derechas, con un solo objetivo: derrotar esta cúpula de poder que estaba cometiendo estos excesos. Estos excesos no acabaron, siguen presentes. Lo que muy poca gente pensó es que estos excesos iban a agravarse con la llegada de la 4T y de la supuesta cuarta transformación. Algunos nos dimos cuenta antes, cuando veías que hacían alianzas totalmente innecesarias con las peores cúpulas y con las peores mafias y con los peores sindicalistas. Otros siguen creyendo en tiempo presente que este cambio y esta necesidad de traer un poquito de justicia social todavía se puede dar. Y yo quiero empezar porque hay que tenerle mucho respeto a eso. Y si no entendemos las razones por las cuales hoy en día tenemos a Andrés Manuel López Obrador y una 4T en el poder,
no podemos de ahí partir a ser una alternativa real. Entonces tenemos que pasar de ser una oposición a ser una proposición, de ser una proposición a ser una alternativa y de ser una alternativa a ser una estructura de gobierno con base totalmente fundamental en un Estado de Derecho, en una creación de instituciones y en autonomías que sean verdaderos contrapesos. ¿Qué errores estamos cometiendo? El primero es no entender que la polarización al único que fortalece es a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T. Nosotros, mientras más caigamos en el juego de contestar, de ofender, de victimizarlo, más le estamos dando puntos para su gente. Porque no tenemos que olvidar que la guerra es en las urnas, no es en Twitter, no es en Facebook, no es ofendiéndonos y hablándonos en un círculo que siempre acaba siendo el mismo. ¿De qué me sirve a mí tener 100 personas o 100,000 personas o 200,000 que coinciden conmigo? De absolutamente nada. ¿De qué me sirve burlarme de cómo está vestido? Absolutamente de nada. Lo único que va a lograr que nosotros recuperemos la vía institucional como país va a ser, sin lugar a dudas, el convencer y sumar gente. Si no sumamos gente, si seguimos ofendiendo, si continuamos en esta lógica, solo fortalecemos y victimizamos a Andrés Manuel. Entonces, pase lo que pase, así sea un huracán que inunda Tabasco, va a ser culpa de los gobiernos anteriores y de la gente que está mintiendo para hacerle un complot, como ya lo tiene muy bien ensayado y le funciona muy bien. Basta ver lo que acaba de pasar con Jesús Cuevas. Utiliza una encuesta fantasma y dice que se la inventaron. Y no importa que nosotros estemos seguros que es una rata corrupta. No podemos demostrarlo ante la gente que sigue apoyando a Andrés Manuel. No nos hagamos ilusiones que en las encuestas vamos arriba y que va perdiendo popularidad. Las encuestas de las encuestas, incluso la más seria, quisiéramos quedarnos con Gabinete de Comunicación Estratégica de Líbano Sáenz y decir que la última encuesta de un mes le dio un porcentaje bajo. La realidad es que todavía está arriba del 60%. Aparte, con sus programas sociales, que son totalmente sin sentido, ha destruido la base y los ha convertido en programas electoreros. ¿Cómo le vamos a ganar? Simplemente diciendo groserías, humillándolo, no bajándolo de naco, diciéndole cacas, diciéndole López, que aunque parezca poca cosa ofende a mucha gente. ¿Cómo vamos a ganar simpatías y sumar puentes hacia un proyecto de nación si estamos utilizando el lenguaje que él quiere que utilicemos, que es el que usa contra cualquiera que no piensa como él? No sé si vieron hoy, por ejemplo, León Krause sacaba un video donde habla maravillas de León Krause. Hoy León Krause es un charlatán, un patán, un patiño. Lo mismo cuando las encuestas del Reforma le funcionaban. Hoy todo es enemigo y todo el mundo cree que hay verdaderamente dinero y que, por ejemplo, a mí y a ti que me estás viendo, nos están dando una cantidad importante de dinero para hablar mal del gobierno o para evidenciar cosas. Es tan burdo que le creen. Ahora que Pío y León acaban de decir que no recibieron, que los videos son editados después de que lo aceptó el presidente en tribuna, pues les creen todo porque no estamos teniendo la capacidad de sumar. No es culpa de ellos, es culpa de nosotros, que no estamos haciendo las cosas correctas para tener propuestas. Entonces, ¿a qué va hoy? A que tenemos que entender que si queremos ganar el 2021, es fundamental tener alternativa de gobierno, es decir, buenos candidatos, buenas propuestas, buen trabajo de base y extraordinaria comunicación estratégica. Voy por partes, de atrás para adelante. ¿Ustedes saben por qué el Verde logra tantos votos? Por una excelente comunicación estratégica. Son más corruptos y ratas que nadie, pero lo dicen muy concreto. No a los animales en el circo. Esa es toda su propuesta. Le hace sentido desde el campesino hasta el más intelectual con doctorados. Muy concreto, muy al grano.
no a los animales en el circo. Estemos de acuerdo, no haya que hacer con los animales, que se deprimen después que los hacen. Soy vegano de toda la vida, o sea, créanme que amo que los animales estén en libertad. Pero a lo que me refiero, lo que quiero que nos enfoquemos es a la propuesta concreta, dicha de cierta manera que se comunique para que todos la podamos entender. Y entonces le damos un giro muy concreto. Estoy diciendo que tenemos que tener 5 propuestas federales globales y 5 locales. No olvidemos que estamos jugando 15 gubernaturas, congresos locales. Entonces tenemos que salir a la calle y decir muy concretamente, banquetas de 2,50 metros en toda mi delegación o mi alcaldía hoy en día. Tenemos que decir muy concreto, suministro para la boticaria de la ranchería donde vivo, o del condado donde vivo, del municipio donde vivo, o como se llame, que aparte todo eso también lo hemos destruido. Agua garantizada para el pueblo a costo de 20 pesos. Es decir, cosas muy tangibles y muy concretas, locales. Locales. ¿Por qué pudo ganarse Coahuila e Hidalgo, que me pregunta mucha gente? Porque fueron gobernadores que nunca se engancharon en el pleito con Andrés Manuel, nunca cayeron en el juego, se enfocaron en propuestas locales y en conseguir muy buenos candidatos. Yo no estoy de acuerdo con ninguna propuesta que vaya con renunciar. No, ¿por qué? Pues porque somos una democracia y perdimos los que no votamos por Andrés Manuel. Y él está electo por 4 años más y se trata de hacerlo exitoso. Entonces, para las propuestas federales tenemos que enfocarnos muy concretamente en decir cosas como, con lo que se está gastando en Dos Bocas, se podrían construir 2,000 escuelas, 150 hospitales, muy concreto. Y Dos Bocas ya no sirve porque el petróleo ya está pasando de moda. Y vienen los argumentos inteligentes y empezamos a debatir muy concretamente. Tenemos que llegarle a la gente que no coincide con nosotros, a la gente que aunque esté viendo permeada su economía, no está llegando. Y tenemos que salir a las calles y hacer el trabajo de base. Los votos se ganan en las urnas. Y si no logramos contactar a estos promotores del voto que hoy trabajan a través de los programas sociales y convencer a la gente que sí le tome la ayuda, pero que vayan y voten por el candidato correcto, no vamos a ganar. El candidato quizá podría ser una persona que a lo mejor estuvo en Morena, o a lo mejor militó en la izquierda, o a lo mejor militó en ese panismo que también fue corrupto en su momento, o en ese priismo que no se los tengo que contar. Pero puede ser una persona que tiene un compromiso de hechos y acciones que pueden ser comunicadas adecuadamente. Si nosotros logramos que ese trabajo de base se transforme en votos, va a ser nuestra manera de ganar. Esto no es magia. Andrés Manuel, de aquí al 2021, no va a decepcionar a su base. Por más lluvias e inundaciones, por más cinismo de que se quede en Nayarit, por más de que se suba un helicóptero y no le importen los damnificados, por más que hayan dejado a niños sin insumos y medicamentos, no vamos a ganar el argumento. Jamás lo vamos a ganar si no logramos convencer con propuestas muy concretas y con un trabajo de base que verdaderamente funcione. Ahora, otro gravísimo error que estamos cometiendo es burlarnos de los que se suman. Por ejemplo, Sabina Berman, esta gran mujer que está peleando ahorita con John Ackerman por el programa, ya lleva varias columnas donde se ha retractado y ha criticado fuertemente a la 4T. Empezó por los errores del feminismo que se cometieron y de ahí fue avanzando. Me decepciona mucho leer a muchos de nosotros, a muchos compañeros que estamos ahorita tratando de rescatar y reestructurar el país, que en vez de sumarle, en vez de aplaudirle su valentía, en vez de tratar de convocarla, la critican y que tú votaste y te lo mereces porque votaste por esto y bla, 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 bla. Incluso Denise Dresser, que también apoyó muchos años a Andrés Manuel López Obrador, muchos pudieron ver cómo se le fue en el programa de Carmen Aristegui. Y con Diego Luna y Gael García. Bueno, esta gente tiene mucha influencia. Se van en contra de Andrés Manuel por el uso exagerado y verdaderamente vulgar del carbón en favor de sus cuates, de la mano con Trump, y la crítica es fortísima contra ellos. No les perdonan el que hayan
apoyado en algún momento y hoy en día simplemente digan, espérate, compadre, esto no está bien. Está mal que hoy estén un poquito del lado de los que no queremos que la 4T continúe destruyendo al país. ¿Está mal? Pues no, al contrario. Debemos aplaudir sus esfuerzos como debemos aplaudir una que otra cosa que hace bien Andrés Manuel. Yo siempre les digo, su relación con Trump nos conviene, pues claro que nos conviene. Tenemos el 36% del PIB dependiente de Estados Unidos, tenemos más de 8 millones de empleos entre directos e indirectos, tenemos una frontera en común y tenemos a muchísimos connacionales viviendo allá. Era necesario reordenar nuestra migración para que nuestros hermanos centroamericanos no pasaran a ser víctimas de la explotación de sus órganos, de la explotación sexual de sus mujeres, de que los reclute el narco para fines de convertirlos en sicarios. Era necesario tener una migración ordenada y era necesaria una buena relación. Nadie le aplaude, nadie le aplaude. Estamos buscando cómo irnos en contra y no cómo irnos a favor del país. Al final todos somos mexicanos y si hace alguna cosa buena, la tiene que hacer buena. Yo entiendo que es muy difícil y comparto que es muy difícil en este momento poder decir si lo apoyo o hay algo que se está haciendo bien o qué bueno que hicieron los puentes aéreos entre China y México y solucionaron el problema de las necesidades inmediatas, porque efectivamente se equivocaron en el INSABI cuando teníamos un seguro popular con estadísticas que iba creciendo, pero con muchas deficiencias. O el que piense que había medicinas, o el que piense que no había desabasto antes, de verdad pónganse a leer y pónganse a ver las estadísticas. Lo empeoraron, sin duda. Pero tenemos también que enfocarnos en cómo sí pueden ser exitosos, porque a nadie nos conviene que este país quiebre, y ahí es donde nos estamos equivocando. También nos estamos equivocando en los argumentos donde no sumamos. Si tenemos a un sí por México, que hoy en día nos da una esperanza, a ver, tiene que ser crítico. No podemos decir que el Partido Verde ahora es una porquería cuando eres un panista que estuvo asociado con el Partido Verde y que estuvo asociado con el Bester Gordillo. O eres un priista que estuvo con Del Champs y también estuvo con el Bester Gordillo. O sea, por favor, son políticos y los ciudadanos somos los que tenemos que obligarlos a trabajar en favor de nosotros, sean del partido que sean. No empecemos a ser santos porque entonces vamos a perder todas y absolutamente todas las argumentaciones necesarias para sumar gente a ganarles en los votos. Todavía estamos a tiempo, y ahorita lo abro a preguntas y respuestas, todavía estamos a tiempo de poder organizarnos. 10 propuestas muy concretas, muy claras, muy bien comunicadas, trabajo de base, salir a las calles, no tanto al Twitter. Meternos en esas propuestas y enfocarnos, estudiar bien a nuestros candidatos, saber quiénes son y proponer al mejor. A mí mucha gente me dice, por ejemplo, aquí en Valle Bravo, hay 2 o 3 personas que militan en Morena que son muy buenas. Posiblemente, si me van a traer uno de estos juniors que a veces viene y que nada más quiere gobernar Valle porque es muy cool y va a poder padre, la verdad prefiero un luchador social de toda la vida, aunque esté en Morena. Esto no es un pleito por un partido de fútbol donde vamos a echar porras. Esto es México y nuestro país lo vamos a rescatar nosotros, los ciudadanos, presionando a los políticos del partido que sean, con institucionalidad, repito, muy enfocados en que las instituciones son sagradas y se respetan. No se cambian al albedrío de un señor que decide qué hacer y qué no hacer y haga la bola de paleros. Con Estado de Derecho para que podamos fincar responsabilidades a los políticos de antes y a los políticos de hoy. Con propuestas muy concretas locales que se centren en lo que se puede solucionar de inmediato y se comuniquen de una manera muy eficaz. Ese es el México que tenemos que ganar. Y ahorita la meta es el 2021. No la vamos a ganar con las campañas, perdón, con todo respeto, ni un voto a Morena. Pues no suma. Yo no sé si la oposición me va a traer a un mal candidato, a un corruptazo de esos que también militan y que no pudieron entrar a Morena. Pues ahí muere, amor y paz. No me sirve de nada. Tenemos que traer a la gente que puede verdaderamente comprometerse con el cambio institucional que nuestro país demanda, con el fortalecimiento de nuestras estructuras, con el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y con el respeto a las libertades cívicas. Como último punto para cerrar, vamos a quitar los argumentos que dividen. Aprendámosle al mejor. El mejor, en este caso, es Andrés Manuel López Obrador. Él no se mete a hablar de aborto, no se mete a hablar de matrimonios gays, no se mete a hablar de opciones gays, porque es un ultramocho.
pero no importa, no importa, son no temas, saquémoslos de la agenda. ¿Cuál es nuestra postura? Hay una ley y respetamos lo que el pueblo quiera, ¿no? Bueno, vámonos por ahí. Porque si queremos perder argumentos y perder, por ejemplo, a las feministas, o queremos perder a la comunidad gay, o queremos perder a los ecologistas, o queremos perder y empezar a dividir, caigamos en el juego de entrarle a los temas controversiales. A Andrés no le entra, no le entremos nosotros como oposición. Con esto termino y lo abro a preguntas y respuestas, que es más o menos el tiempo que se me dio, y estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí con ustedes. Manuel, muchas gracias. Llamando a la reconciliación, tienes toda la razón. Por favor, abran sus micrófonos para que empecemos con preguntas y respuestas. Conforme fueron entrando, le cedo la palabra a Ale. Por favor, adelante. Gracias. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. De lo que ahorita estás comentando respecto a hacer exactamente conforme a derecho, ¿no? A pelear la buena batalla, por decirlo así. ¿Qué opinión tienes tú respecto a las reformas que están implementando en este momento? Por ejemplo, a la ley de Infonavit, a lo que van a hacer. ¿No habría alguna incertidumbre en cuanto a la ley electoral que se pudiera modificar o reformar antes de las elecciones? Es lo que, bueno, me inquieta un poco por el tema de que obviamente faltan unos meses para las elecciones. Y a través de decretos es como se ha manejado López Obrador, ¿no? En ese sentido. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, lo que opino es que hemos dejado solos a estos grandes juristas y estas grandes organizaciones que apoyan las leyes concretas, y precisamente por lo que decía. Preferimos pelearnos porque si sus pantalones, que si su nieto nació en Houston, que si si anda con la chava de Nayarit, Geraldine, que si, o sea, pura babosada, en vez de ver todos estos esfuerzos que se hacen. Te pongo un ejemplo porque creo que ilustra. Hace poco hubo un ataque frontal al IMEX. El IMEX es el programa por el cual las maquiladoras, las 7,000 maquiladoras que hay en México, que emplean directamente a casi 3 millones de mexicanos, de familias, y donde se proponía que pagaran los impuestos de importación a la entrada, y cuando salía la mercancía se los devolvían 6 semanas después. O sea, un financiamiento de 4 meses para nuestra principal fuente de empleos formales que tenemos después de la informalidad, ¿no? Y pues la verdad, las cámaras hicieron una gran pelea y nos echamos un round. La única columna que se publicó de esto fue la mía, pero no por darme un mérito personal o nada. En la mañanera se retractó Andrés Manuel, dijo, ya están quejándose, es una propuesta, es una idea, porque se actuó a nivel sectorial, a nivel cámaras. Lo que estamos olvidando es que es donde tenemos que apoyar. Entonces tú me dices la ley del Infonavit que se quiere reformar, o la ley de las pensiones. Pues, ¿dónde estás? Te pregunto yo, ¿no? ¿Dónde estás? O sea, por supuesto que ellos, mientras los dejemos, van a hacer el decreto que sea, pero recordemos que cualquier cosa que hagan le afecta a sectores, y tenemos como ciudadanos la obligación ahorita, porque nuestro país está en verdadero peligro, no minimicemos eso, tenemos como ciudadanos la obligación de apoyar estos sectores en el marco del Estado de Derecho. Entonces valoro mucho tu pregunta porque le da exactamente al grano. No podemos nada más decir, ¡ay, qué mala onda que están haciendo esto! No, espérame. No es que mala onda. Es actuemos y apliquémonos y ocupémonos. Un saludo a todos. Concuerdo en muchos aspectos con Manuel. Habrá otros en los que no concuerdo al 100%, pero creo que de eso se trata, ¿no? De entender que debe haber pluralidad de ideas y que dentro del desacuerdo hay un discurso que construye. Y en esto va enfocado. Todos sabemos que la situación en el país está lejos de ser la ideal. La mayoría de nosotros que nos hacemos llamar oposición, entre comillas, hemos opinado y hemos comentado al respecto hasta el cansancio, pero ese mensaje es escuchado y replicado solo entre nosotros, y eso no es suficiente. Eso ya lo mencionó Manuel. Es cierto que el presidente López fue electo de forma democrática. También lo es que muchas personas cansados de gobiernos indiferentes a la gente, hastiados de la corrupción, que es innegable, y de la impunidad, que es evidente, decidieron dar su confianza al candidato López cuando fue un candidato.
Sin embargo, ante la evidencia de su incapacidad, cada día hay más personas que se han dado cuenta o que se han sentido defraudados. En estas personas es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos precisamente, y a ellos es a quienes debemos mandar el mensaje, pues solo así, como democráticamente fue electo el presidente López, democráticamente ser hecho a un lado porque no ha cumplido con lo que prometió en su momento. Para llegar a estas personas, lejos de la confrontación, del insulto y de la agresión, lo que hoy necesitamos es cambiar nuestro propio discurso. Debemos modificar el lenguaje que usamos y debemos comenzar un movimiento de reconciliación, que esto es algo que he leído y he escuchado mucho, Manuel, y estoy 100% de acuerdo. Aquel que votó por López y hoy está decepcionado no es nuestro enemigo, no es el culpable de lo que está sucediendo hoy. No. Debemos entender que con libertad decidieron apoyarlo y con esa libertad hoy tienen dudas de su capacidad y están buscando una opción para corregir el camino, que como dice Manuel, no es necesariamente el primer candidato que nos ofrezcan del otro lado, porque podemos caer en elegir a uno del otro extremo igual de dañino. Cabe mencionar que no se trata de un movimiento de izquierda ni de derecha. Importante. Porque ni López es de izquierda como tal, ni la oposición es de derecha. Todos somos mexicanos y como tal vamos a defender la libertad de elegir precisamente la tendencia que mejor se adapta a nuestros valores y principios. No porque alguien que haya apoyado a López decida hoy recriminarlo o criticarlo, dejará su postura de izquierda o dejará su postura de derecha. La libertad por la que estamos peleando es precisamente la libertad de elegir. Nuestro discurso entonces debe ser crítico, objetivo, activo, propositivo, pero también debe estar lleno de respeto, de propuestas y sobre todo, y esto es bien importante, y eso los que me conocen, que creo que del grupo son la mayoría, saben que soy psicólogo de profesión, también licenciado en Derecho, pero más psicólogo, sobre todo de empatía, preocupación por quien nos rodea, porque la falta de este concepto de empatía fue lo que nos llevó a dividir al país, cosa que se ha hecho muy fácil ante la situación social que vivíamos. Se acerca un periodo donde vamos a definir el futuro para nosotros y para las generaciones que vienen abajo. En las próximas elecciones vamos a expresar nuestra voluntad de si queremos seguir con el camino de corrupción, opacidad, impunidad e incapacidad, no solo de López, de muchos que han llegado atrás de él y que se ha perfeccionado en estos 2 años, o que por otro lado vamos a querer una sociedad justa, donde se gobierne con base en la capacidad y en el conocimiento y en el Estado de Derecho, y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nosotros como nación. A partir de este momento estamos pavimentando el camino que vamos a seguir, y si queremos un camino en donde haya lugar para todos los mexicanos, debemos modificar el discurso, debemos incluir a todos, dejar de un lado esto de chairos y fifís, dejar de pensar en izquierdas o derechas, dejar de pensar en nosotros como una oposición al gobierno. Debemos empezar a pensar, a hablar y actuar como mexicanos. Y bajo estos esquemas, quien llegue a gobernar en cualquiera de los poderes de elección popular o en el poder que no es de elección popular, debe contar con nuestro apoyo por un lado, pero también debe saber y debe entender que le vamos a exigir resultados que, como criticamos hoy al presidente López Obrador, vamos a criticar a quien llegue, y no solo lo vamos a criticar, le vamos a exigir resultados. Me parece que esto es fundamental y es algo de lo que habla en gran medida Manuel, no solo en lo que nos platicó ahorita, ese es su discurso que podemos leer constantemente en Twitter y que además le ha ganado alguno que otro detractor. De ambos lados. De ambos lados, claro, claro, porque hay muchos muy apasionados del lado que no me gusta, igual que a ti no me gusta la palabra oposición, digamos de este lado crítico, vamos a llamarlo un lado crítico, hay gente muy apasionada de este lado igual que del otro. Debemos construir un camino para todos, un camino que nos beneficie a todos, un ganar-ganar. Y ese es el mensaje que quería yo compartir un poco para dar pie a tu plática, Manuel. Y seguimos con Luis, por favor, adelante si tienes algún comentario o pregunta para Manuel. Sí, cómo no, Tere. Muchísimas gracias primero por la invitación que me invitaste, y estoy muy agradecido con
con las opiniones de todos ustedes. Yo lo que quiero saber es cómo podemos, y lo manifesté también en el chat, ayudar, contribuir a los estados hermanos que ya viene su elección. ¿Cómo podemos hacer? Es bien fácil. Mira, pero que sea mi tocayo el que diga, Manuel. ¿Nos ibas a decir algo o es pregunta y quieres que responda? Sí, 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 tocayo. ¿Cómo aportar Mira, te voy a dar nada desde más, el centro? te voy a dar nada más Adelante, te voy a dar nada más una adelante. fundamental. Para mí, la Biblia, el manual, la última palabra del 2021 se llama: no caigamos en el juego de Andrés y hagamos del 2021 un referendo. Es decir, si nosotros vamos a decir, si la pregunta en el subconsciente de la gente es, si voto por Morena es porque quiero mucho a mi presidente, o si estoy votando por estas propuestas de la alianza opositora, que espero se dé, con eso ganamos. Es decir, si hacemos un referéndum, nos van a hacer pomada. No nos hagamos lagunas mentales, por favor, con todo respeto a la de apellido Lagos, no nos hagamos lagunas mentales. Necesitamos forzosamente entender que esta elección no se referenda, no es un referéndum para Andrés Manuel López Obrador. No se está preguntando que Andrés llegue al poder porque nuestras instituciones de hecho no lo dejamos, porque nos hubiera arrasado. Perdón, yo sé que no están de acuerdo, pues nos hubiera arrasado. La mejor manera de apoyar es hacerles entender, es una elección local, averigua quién es tu diputado por el que vas a votar, averigua quién es por el que vas a votar, ve qué propuestas tiene y ayúdale a fomentar sus propuestas entre la gente, para que entonces tú les digas, ¿qué tiene que ver Dos Bocas? No se está votando Dos Bocas. Se me hace una tontería, pero no hablemos de Dos Bocas. Hablemos del agua que necesitas en tu comunidad. Hablemos de la falta de infraestructura escolar en línea que con la pandemia no se le está dando a tu hijo y que eso es una obligación estatal. Hablemos de cómo se va a regular el catastro, que es un desastre en todo el país. Y eso le toca también a los estados. De eso, ahí está nuestra principal ayuda. No dejemos que nos hagan un referéndum el 2021. Quizá el 2022, si es que se da, pasemos a eso. Quizá cuando venga la siguiente elección ya podemos hablar si lo hizo bien o lo hizo mal la 4T con su cabeza y líder, que es Andrés Manuel. Pero antes no. Antes no. Ahorita enfocémonos en lo local. Adelante, Chelsea. Chelsea, perdón. Hola, buenas noches. Muchas gracias, muy padre la información y sí coincido. Ahorita yo lo que sí veo un poco la preocupación es que mucha gente está decepcionada del gobierno, es el efecto, pero tampoco creen en los partidos y ahorita como oposición, o sea, no les podemos decir vamos a votar el voto útil, pero sí miro una oposición, hablo de los partidos, pues sin confianza y sin, no sé, no se ve realmente una fuerza o cómo decir a la gente, pues voten por los menos peores, pero la gente tampoco cree en los políticos. Creo que los políticos ahorita o los partidos políticos sí están muy devaluados también y es muy complicado para ellos hablar con la gente y decir voten cuando tampoco confían con lo que es lo que ven, pues entonces sí veo un escenario complejo, pero sí también cómo sí invitar o cómo inyectar o cómo buscar la confianza en la gente, sobre todo en los partidos que ya tenemos, con los mismos políticos, el reciclaje que hay también. Le estás dando el punto medular. Si tienen ver mis tweets de ayer, cuando puse algo en favor de Sí por México, Gerardo Fernández Noroña, lo digo y con mucho orgullo, es mi amigo, porque es un hombre que hay que conocerlo diferente. Obviamente es detestable en redes y en muchas que hace, pero me ponía. Entonces me estás diciendo, te estás quitando la máscara, me dijo. Te estás
Curiosamente ayer también hace 4 años estuve con él en Venezuela, en Caracas. Me dice, la máscara y ahora vas a apoyar al PRI y al PAN. Muy bien, qué bueno que te delatas. Algo así. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? A ver, le vamos a decir a la gente después de años de muere el PRI, ni PRI ratero, ni 20 de estas consignas que teníamos. Le vamos a decir a la gente ahora, no, ahora vota otra vez por ellos, porque pues eran menos peores. Y la verdad es que yo sí recuerdo sus agravios. Yo no tengo simpatía por absolutamente ningún partido. Para mí todos son políticos. Yo tengo, repito, simpatía por propuestas, por leyes, por iniciativas, por cosas muy concretas que significan cambios verdaderamente poco a poco en la gente. Entonces, ¿cómo vamos a ganar ese argumento? Pues hay muchas formas. Uno, recordar que todos los políticos son iguales y que somos los ciudadanos los que los tenemos que controlar a través de nuestras instituciones. Recordarles de dónde viene el PT, que es un partido creado por Salinas, y darles la historia. Recordarles quién es el Verde. Recordarles que Manuel Velasco era el gobernador más corrupto y atacado por la 4T y ahorita es su aliado y le dejaron a encargo del tren, el Tren Maya y lo mandaron de regreso a la gobernatura y cuando se cansó lo sacaron y lo protegieron. Recordarles quién es Napito, pero recordárselos bonito, porque si vamos a hablar de nuestra propuesta de oposición, me cuesta a mí mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Quiénes son los líderes de la oposición? Afortunadamente están ahorita saliendo nuevas figuras como Gustavo de Hoyos y que se están encargando de quemarlo. Como Claudio, que se están encargando de quemarlo y que podrían tener algún apego. Pero no sigue siendo esta gente que no conecta con el pueblo, nos guste o no. No sigue siendo esta imagen del fifí bonito, que es todo lo que Andrés Manuel todos los días en su homilía nos repite. Entonces, ¿cómo convencerlos de voltear y votar por una alianza? La verdad, la mejor respuesta es porque estoy yo. ¿Cómo que estás tú? Sí, porque estoy yo cuidando en Valle de Bravo que se deje la tala de árboles, que se rescaten los manantiales, que se les haga banquetas razonables a las personas, que se controle la circulación y los taxis piratas permitan el transporte público y no golpeen a cualquier persona. Porque estoy yo como ciudadano involucrado. Y porque en esta alianza yo no voy a permitir que nuevamente se nos suba a la gente a la cabeza. Y saber contra quién vamos. Porque así como ellos nos minimizan, tenemos que minimizarlos a ellos. Tenemos que desenmascarar a ellos. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Ustedes saben, por ejemplo, ¿quién coordina actualmente a los diputados de Morena? Pues un priista que fue priista de cepa, sindicalista, presidente del comité municipal del PRI en su estado, un agente que ha tenido 2 indicios de corrupción. ¿No le podemos comunicar asertivamente esto a la gente? ¿Quién es el que sustituyó a Mario Delgado? ¿O no podemos comunicar que por qué Mario Delgado va a Bolivia si se supone que hay una separación partido-poder? Digo, cosas muy simples. También tenemos que destrozarlos, no confrontarlos. Cuando digo destrozarlos, hablo de ideas respetuosas, ideas que hagan que la gente se sume y se dé cuenta de este descaro que está pasando. Preguntarles cosas muy concretas. Todos tenemos un vecino que recibe algún tipo de apoyo. O sea, ya sea de adultos mayores, ya sea de Jóvenes por Futuro, ya sea de Sembrando Vida, y a todos les podemos preguntar cuál está llegando. Por ejemplo, aquí en mi comunidad, yo tengo empleados trabajando en mi rancho, les pregunto que si sus hijos reciben este apoyo. De los 3,600 pesos les llegan 1,000, porque están rasurados, y ellos mismos te los dicen. Y les tengo que preguntar siempre, bueno, ¿y tú qué opinas? No, es que Andrés Manuel sí está cambiando el país porque nos va a distribuir la riqueza a todos. Pero les voy dando los argumentos. Distribuir la riqueza es, ¿quién le quitó la última parte del programa? Así es como vamos a ganar. Esto es un trabajo de calle. Esto es un trabajo, por eso me gustaba lo que estaba haciendo México Libre. México Libre, aunque no simpatizo con el calderonato para nada, bueno, en algunas cosas, estaba haciendo un trabajo de base que se nos había olvidado como ciudadanos. Estaba involucrado a gente que nunca se metió en la política. Eso tenemos que hacer. La garantía tengo que ser yo con mi trabajo como ciudadano para poder convencer y sumar. De otra manera, vamos a ser rehenes de los políticos. Así ganemos con Sí por México, así ganemos con quien quieran, siempre vamos a ser rehenes de los políticos.
porque ellos sí se toman el tiempo de meterse a las cosas y de robárselas. Ellos no les importa más que su proyecto personal, porque el servicio público ya se murió. Y entonces los ciudadanos somos los que les tenemos que exigir porque les pagamos. Y si no es buen ciudadano, pues tampoco esperes buen gobierno. Si no pagas tus impuestos, si no cuidas tu cuadra, si no cuidas tu calle. Pero acabas de darle, y te agradezco mucho que hagas esta pregunta en el meollo de las... ¿Cómo los convencemos por votar por los políticos de antes? Pues porque estoy yo, porque me voy a ir a lo local. Ya, en el 2024 hablemos de lo federal, hablemos de quién es un buen candidato o un mal candidato, y ojalá no caigamos en esta división que si Anaya sin experiencia es mejor porque habla bonito que Mitt con toda la experiencia, pero viene de un partido de rateros, y nos las pasamos peleando ahí, se pulveriza el voto y ¡pum! Ahorita enfoquémonos en las locales. Creo que también esta plática o la palabra, el tema de la plática que es resistencia, pues nos invita a todos a seguir siendo fuertes, como dice Manuel, a llevarnos a la acción, a hacer propuestas concretas que puedan beneficiar al país y sobre todo a seguirnos alimentando y cultivando de gente como Manuel que ha luchado tantos años por el país. Entonces, pues para mí, al contrario, es un agradecimiento por esta oportunidad, que la verdad se aprende todos los días de lo que sucede en México cuando hay activistas de este nivel y que pues, nos hablan con sustento, nos hablan con experiencia y nos hablan con conocimiento, ¿no? Y como dice, hay que golpear, pero hay que golpear con el conocimiento y con la palabra y con el saber que todo esto se hace por México. Entonces, qué padre que exista de todos nosotros esta resistencia a que las cosas mejoren y a que sí hay que combatir, pero hay que combatir, como dice Manuel, de forma positiva, aprendiendo e instruyéndonos todos los días. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy viendo con agrado que esta es una muy bonita reunión. No hay izquierda, no hay derecha, sino simplemente somos personas que pensamos igual, que queremos lo mejor, ¿sí? Y yo pienso que parte también de la popularidad del presidente es que atrae mucho la simpatía de la gente y que hay muchos candidatos que realmente no conocemos, no se han destapado todavía. Por lo general buscamos a un líder en el que podamos confiar para poder jalar parejo con él. Entonces yo no veo hasta ahorita que hayan muy buenos candidatos. Y espero que de aquí a lo que falta para escoger las locales aparezca y que tengamos la oportunidad de conocerlos. Yo pienso que es el desconocimiento también de la gente, como tú bien dijiste, que no sabemos ni su currículum, ni su perfil, ni ¿cómo se llama? Ni de dónde vienen. Entonces sí debemos de estudiarlos bien y no irnos por el color de un partido. Y quitarle pues que todo el poder a Morena, eso sí. Ningún partido debe de tener todo el poder en el Congreso, porque es malo. Correcto. Eso es todo. Gracias. A mí me tiene sorprendido. Yo por eso, de verdad, cuando se hizo la votación por la Cámara, por la dirigencia de la Cámara, yo quería que quedara Noroña para dividirlos. Entonces iban a haber diferentes puntos de vista y todo el mundo, no, ¿cómo puede ser? No, al contrario, queremos a ese, porque como tienen mayoría y han mostrado ser peores borregos que el PRI. Me da mucha pena porque tengo amigos de verdad en la Cámara de Diputados. Han demostrado ser peores por mucho. Pero es importante lograr esta división. Mira, comentando lo que dice Cisa, si me permites, ¿cuál es el único estado que tiene candidato ahorita? O candidato opositor más o menos consensado. Ninguno hay oficial. Querétaro, con Curi, que ha hecho un gran trabajo. El único que tiene posibilidades de ganar ahorita en las encuestas es Curi. Y es Querétaro el único que podría llevarse la oposición. Ya está, obviamente, el PAN y ya está su dirigente, que a mí en lo personal no voy a enfocar mi energía a gente que tenemos que estar de su lado, pero le tengo mis dudas.
ya están ahí dudando, ya regresó Ricardo Anaya, que tiene un fuerte arraigo en el PAN, que también tengo mis dudas a qué regresó, porque luego los ves desaparecerse y ves que hay cargos de impunidad y ves a la 4T que amenaza, y entonces veo que Santiago Nieto también tiene alguna intención en Querétaro, y me hace lógica que en 3 años, cuando termine el gobierno de Andrés Manuel, pues no la tengan tan segura, y entonces qué mejor que una gobernatura para protegerse. Entonces, también peligra Querétaro desde este punto de vista, pero ese es otro análisis. Pero lo que estás dando en el clavo es exijamos candidaturas preferentemente de ciudadanos notables que su agenda no sea, ¿qué es? ¿Qué propone? ¿Qué experiencia tiene? No, tranquilo. Propone las instituciones, propone el Estado de Derecho, propone mantener la ley y que se aplique y que se acabe la impunidad. Es un discurso que ya nos ganó Andrés Manuel, pero tenemos que empezar ahí y tenemos que regresar a esas bases y estructuras por las que el mismo Andrés Manuel luchó y que ahora él solito las está destruyendo, Isa. Sigue, según apunté, Roberto, Marco Tulio y Foxton está ya puestísimo para cerrar si quieren con estas 3. ¿Te parece bien, Tere? Muchas gracias, Manuel. Vale. Entonces, dale, Robert. Manuel, muchas gracias por la invitación, lo mismo a Tere. Comparto, sabes que como tú comparto la pasión por el comercio exterior, pero sobre todo por el hecho de poder cambiar esta situación que estamos viviendo de una manera propositiva. Gracias por los comentarios que nos hiciste y sobre todo de una manera muy puntual, llevarnos y bajarnos, en este caso, tú en la parte de tu municipio, yo en la parte de mi alcaldía, o sea, cuestiones muy puntuales, lo que mencionaste, banquetas de 2.5 metros, el agua que me llegue, o sea, recordarle a la gente estas situaciones. Eso es lo que me llevo y les agradezco mucho esta invitación a los dos. Gracias, Roberto. Todos somos muy buenos para quejarnos, todos somos muy buenos para estar posteando mentadas de madre contra quien le caiga gordo y aplaudiéndole a quien nos cae bien. Desgraciadamente, hay una cultura política dentro de la población de actuar conforme nos cae la gente, bien o mal, sin saber si las cosas realmente las están haciendo bien, sin saber si realmente son funcionarios públicos que están haciendo su trabajo para lo que fueron y juraron proteger ante una constitución que nadie, absolutamente nadie respeta. Nada más como un breviario, ayer justamente estaba yo con una persona que me ayudó en un trabajo y pues preguntando por quién había votado, etcétera, etcétera. Dentro de los argumentos de la gente me doy cuenta que podría yo decir que la gran mayoría desconocemos nuestro entorno político y nuestro entorno de gobernanza. De entrada, hay una gran irresponsabilidad social al desconocer, bien lo dijiste tú hace rato, Manuel, y alguien más lo dijo por ahí, no sabemos quién es el jefe de manzana, partiendo del núcleo principal, no sabemos ni siquiera a quién decirle, oye, no hay agua aquí en la cuadra, ¿a quién le reclamo, no? Después de ahí, pues sigue el diputado, te apuesto que la gran mayoría no sabemos quién es el diputado, y de ahí para el Real me puedo seguir. No sabemos a qué distrito pertenecemos, qué colonias abarca, cómo podemos participar. O sea, en verdad hay una irresponsabilidad y pensamos que el gobierno tiene la obligación de resolver todo. El gobierno está puesto por la sociedad y desafortunadamente, y lo digo porque yo estoy en contra de lo que están haciendo actualmente, desafortunadamente los que sí participan, indiciados o no indiciados, obligados o no obligados, son los que están tomando las decisiones por nosotros. Entonces, mientras no haya una cultura de preparación, una cultura de involucrarse, como me parece que lo hacen en muchas otras partes del mundo, vamos a estar aquí, a lo mejor ni siquiera nos va a tocar ver el cambio a nosotros. Y vamos a seguir padeciendo exactamente los mismos problemas. Pues voy a votar por el guapo, ya me hartó porque es un ladrón, ahora pues viene que promete. Y la verdad es que eso jamás va a resolver nada. Yo lo he platicado con Manuel en algunas ocasiones, dime dónde hay que jalar y yo siempre voy a estar puesto para aportar y para pues, dejarle algo mejor
a nuestros hijos, ¿no? Empieza por el conocimiento y ahí parte. ¿Quién eres y a dónde va la lana de mi colonia? Porque la primera pregunta después de la primera pregunta después de las que acabas de hacer, Marco Tulio, que me parecen muy válidas, es ¿cuánto tengo asignado para qué? O sea, ¿de qué me sirve ahorita pedir banquetas si no hay presupuesto para banquetas? ¿De qué me sirve pedir que hagan luz subterránea si no hay presupuesto para luz subterránea? La pelea, después de conocer quiénes son, es en el presupuesto, donde están asignando los recursos de lo que les pagamos. Gracias, Marco Tulio. Y si quieres cerramos, mi querido Foskowski, que es un privilegio, de verdad, Gracias por las flores, Manuel, te lo agradezco. Fíjate que mi comentario va muy ligado precisamente a lo que comenta Marco Tulio. Mi comentario va a terminar con una pregunta para ti, Manuel. Primero que nada, creo que, como dice Marco Tulio, nos hace falta informarnos, no solo de quién es nuestro jefe de manzana, quién es nuestro diputado, qué atribuciones tiene, qué atribuciones no tiene, porque también eso tendemos a ignorarlo mucho. En general es importante saber de lo que estamos hablando, sea de lo que sea que estamos hablando, no como un experto, pero sí a un nivel que no estemos dando palos de ciego. Algo que se puede notar en Manuel al momento de platicar con nosotros es que sabe de lo que habla, no está hablando al aire, no está hablando al vapor. Eso se nota cuando tú hablas con otra persona. Y si queremos convencer a aquellos que están indecisos, que no han decidido si volver a votar por el proyecto de López Obrador o si tomar la decisión de que se equivocaron y necesitan ir para otro lado, solo los vamos a convencer si sabemos de lo que estamos hablando, porque eso se nota. Y estas personas buscan seguridad, buscan, bueno, este cuate sabe de lo que está hablando, muy bien, pues vamos a investigar más. Hay que invitarlos también a saber. También hay que investigar sobre quiénes van a ser nuestros candidatos, y eso lo dijo Manuel con todas sus letras. No vamos a encontrar al candidato perfecto. O sea, desafortunadamente, si pusieran al Dalai Lama de candidato a gobernador del estado de Puebla, que es donde yo vivo, le vamos a encontrar 20,000 defectos. Pero no se trata de buscar un candidato perfecto, sino un candidato que hable, que exprese, que tenga esta aura de confianza, no de perfección, de confianza, y exigirle una vez que esté en el cargo. Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, y es nuestra obligación, y está en la Constitución. Cuando nosotros nos enfrascamos en la discusión política por mera política, y esto es un estudio que salió hoy en la Asociación Americana de Psicología, estamos atacando sus creencias personales. Es como si lo peor que nos pueden decir en México es una mentada de madre. A nivel psicológico tiene el mismo efecto decirle es que tu elección política fue una estupidez que mentarle la madre. Y vamos a llegar a una confrontación que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, mi comentario va en este aspecto. Hay que informarnos muy bien y hay que acercarnos a personas como Manuel que saben de lo que hablan. Y me gustaría saber, desafortunadamente no pude oír toda la conferencia y a lo mejor ya lo comentaste, Manuel, pero ¿qué fue lo primero que te convenció en su momento para decir, yo sí confío en el proyecto de López Obrador? ¿Y cómo te desencantaste de esto? Porque eso que tú nos digas es una herramienta que nos sirve a nosotros para llegar a esta plática, porque es una plática con personas que están indecisas y ayudarlos a sentirse seguros de tomar un mejor camino. Entonces esa es mi pregunta, Manuel. ¿Qué fue lo que te llevó a sí creerle y qué fue lo que te llevó después a ya no creerle? Lo que me llevó a creerle es, pues que habla, quiero decir habla, porque hay cosas todavía que son muy exactas para la actualidad y para el pasado, en que el diagnóstico era el correcto. Difícilmente alguien me va a decir que 50 millones de pobres es algo que quiero en mi vecindad, y no porque los quiero aislar, no, quiero que progresen. Difícilmente alguien me va a decir que la justicia se compra, y se compra barata. La justicia se compra carísima. Yo quiero meter a la cárcel a alguien que me roba. Hoy en día más o menos te cuesta $1,000,000 real. O sea, no necesitas tener la razón, puedes hacer ruido con las demás de repente, pero para que te pele un ministerio público, para que una orden de aprehensión se ejecute, para cualquier cosa es tremendo. Y lo mismo al revés. O sea, yo puedo agarrar a golpe a un empleado
dejarlo medio muerto, y si quiero, depende de mi ética, pagarle o no pagarle. O sea, el diagnóstico es el correcto. Estamos en un país de injusticias. Lo que nunca pensamos fue que se iban a agravar. Y la necesidad de abrir los ojos ante una sociedad clasista, racista, machista. Estamos jodidones, y lo digo con todo respeto porque estamos en confianza. Estamos jodidos como personas también. O sea, hay un trabajo individual y espiritual que se tiene que hacer en cada uno de nosotros para quitarnos ese racismo, quitarnos ese yo soy mejor o yo merezco más, y darnos cuenta de que las cosas se tienen que construir solidariamente y con amor entre todos. Nosotros tenemos que entender esa parte, es muy importante. El diagnóstico de Andrés es el correcto, fue el correcto. Y ahorita, cuando habla, como si él no tuviera toda la responsabilidad y todos los instrumentos para hacer los cambios, cuando habla a veces yo digo, wow, ojalá lo tuviéramos en la oposición. Me encantaría tener un Andrés Manuel. Ya nos ganó todos esos argumentos. Dijiste algo muy cierto ahorita que me encantó y nada más lo quiero resaltar. El decirle que alguien está mal a otro, hoy en día en esta polarización, es mentarle la madre, a eso equivale. Por eso hay que ser muy cuidadosos con las palabras. Yo con Andrés, en mi caso personal, desde sus modos autoritarios con que los vi actuar muchas veces en la campaña, desde que vi, y mi decepción final fue en el 2006. Yo estuve en una cena, esto no lo he contado más que una vez en Twitter, estuve en una cena con Patricia Mercado, que Patricia Mercado sacó un poquito menos del 2% de la votación, donde ganó Felipe Calderón. Yo en ese entonces quería que ganara Andrés Manuel. Y fuimos a cenar, Patricia Mercado, el secretario general del PRD, otro empresario y tu servidor, a convencer a Patricia que declinara en favor del proyecto de nación que se proponía en el 2006. Y al día siguiente, el senador Mario Saucedo, no tengo problema de darnos su nombre, fue con Andrés, yo lo acompañé, y no entré, hablaron en corto, y salió Mario con lágrimas en los ojos diciéndome, no, dice Andrés que no le va, porque Patricia dijo que es una extraordinaria legisladora ahorita, por cierto, y que ella sí declinaba, pero pues que en vez de ir nosotros, fuese Andrés a pedírselo, ¿no? Andrés Manuel. Y no, si quiere sumarse al proyecto, sentía que tenía toda la victoria, no contaba con la fuerza de la aliada corrupta, asquerosa de Felipe Calderón, que era el Bester, y hicieron lo que nosotros llamamos el fraude, que no es fraude, o lo que nosotros llamábamos, perdón, a veces, ya ven cómo tambaleo con estos pinches bandos, que es el error que cometemos todos. Lo que conocíamos como el fraude, pues no era más que ese acarreo de maestros que se hizo, que acabaron haciendo que por un pequeño margen ganara Felipe Calderón. Hoy agradezco que haya pasado, pero en ese entonces no lo quería. Y de ahí fui viendo cómo fue durante la lucha, sobre todo los últimos 2 años, cómo se fue juntando con lo peor de lo peor y las alianzas que fue cerrando, empezando por el salinista Romo y una bola de salinistas que están hoy con él, que se los puedo dar cada uno con nombre y apellido, las alianzas que hizo con los sindicalistas, con la profesora, con Napito, verdaderamente inaceptables, el cómo movió y cambió y aceptó que muchos priistas, no quiero caer en polémicas, pero pues como Luis Videgaray, hicieran a cambio de un pacto de impunidad y toda una base de apoyo hacia Andrés Manuel. Incluso tengo dudas de Ricardo Anaya. Pues todo eso me fue dejando claro que esto no iba a ningún lado, y tuve una preocupación muy legítima de que cuando llegaran al poder pasara lo que está pasando. Mañana hablo de eso en mi columna, una pulverización, y ahorita hay río revuelto y es un todos contra todos en la 4T. Son muchos gatos en un costal peleándose entre ellos. Eso fue poco a poco la decepción. Yo no vi el cambio, yo vi políticos llegando a la 4T, ves un Manuel Espino, ves una Gaby Cuevas, ves un Germán Martínez, que eran panistas, incluso uno de ellos de ultraderecha, del Yunque, que no tengo nada contra ellos, pero lo mismo ves a Zorrobledo y ves una cantidad de priistas que los puedes enumerar por miles y miles. Toda la gente de Borges, toda la gente de Duarte en Veracruz fue cínico cómo apoyó el duartismo a Cuitláhuac. Cuando lo ves y lo documentas y lo sabes, pues simple y sencillamente sabes que es una farsa y la entiendes.
Y con esto cierro, si me lo permiten. Le entiendes por qué él es un cristiano, que su proyecto es global. Por eso se lleva muy bien con Bolsonaro, por eso le duele la derrota de Trump, porque traen un proyecto de cristianismo global. Yo respeto a los cristianos, pero no como una imposición a través del gobierno de una creencia. Y les puedo dar miles de elementos, ¿no? Más de 100 congresistas, más de 100 diputados y senadores son actualmente cristianos y militantes, ex-PES. Toda la ayuda que está dando a Centroamérica va directo a centros cristianos para albergar a migrantes y convertirlos. Todo lo que le aceptó a Fox es a través de las iglesias principalmente cristianas evangélicas. Y él trae una creencia de que Dios dirá, no le vale lo que pase en Tabasco, ¿no? Dios dirá quién muere, quién vive, y yo le tengo mucho respeto a cualquier creencia de cualquier persona, pero no desde el poder. En el poder se tienen que hacer políticas públicas para todos. Muchísimas gracias a todos. De verdad, he disfrutado mucho esta plática. Muchas gracias. Ha sido un honor tu compañía, todo lo que nos has compartido, porque sí, muchos teníamos la duda cómo fue la transición de seguidor de Andrés Manuel a ser un crítico de la 4T. Espero nos quede claro, porque sí necesitamos la reconciliación entre los mexicanos, y es una buena idea la que nos das tú, la que nos da Fossowski, de no pelearnos, más bien propuestas, información, ¿sí? Y muchas gracias, queda abierta la invitación, ojalá nos puedas acompañar otra vez, porque sí quedaron personas que querían preguntar, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Un privilegio. Un abrazo. Gracias, descansen, hasta luego. Abrázame, corazón, no hay nada que hacer, solamente quererlos más. No hay nada que hacer. Hoy llueve otra vez, querernos más.